Dios le bendiga a mis hermanos, mis amigos, Dios se les guarde, bendecimos el nombre del Señor, les damos gracias a nuestro Padre Celestial cada día por la oportunidad que nos da para hablar de sus santas y benditas palabras en esta hora. Bien, primero voy a leer Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 14 en adelante. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido atado, endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a ver otra historia. Y eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 23. Vamos a leer solamente. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foso ante las autoridades. Bendecido sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, todas las cosas que acontecen, todo es con un propósito. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el acontecimiento, siempre el Señor tiene un propósito con cada cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos dos historias, son diferentes pero tienen un parecido. Y en la primera historia nos encontramos que el Señor, se encuentra con el endemoniado gadareno, el cual le sale al encuentro. Y el Señor, los demonios les dicen al Señor, les ruegan que por qué viene a atormentarlos antes de tiempo en esa historia. Y les ruegan al Señor los demonios que les permitiera ir a un acto de cerdos que estaban apacentando a aquella gente en aquel lugar, en aquella ciudad. Y cuando los demonios se metieron en los cerdos, se precipitaron y se cayeron por un despeñadero. Bendito sea Dios. Y el que estaba endemoniado fue libertado por el Señor. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y fueron a donde los dueños y les contaron lo que había acontecido. Cuando vino el dueño, diríamos que el dueño de allá para acá, con las demás personas, vieron el endemoniado que estaba vestido, que estaba con el Señor, que estaba en su juicio cabal, que ya no atormentaba gente. Lo vieron cambiado y transformado. ¿Pero qué sucedió? Es como si ellos dijeran que el Señor había tocado sus intereses porque tuvieron pérdida de sus cerdos. Bendito sea Dios. Y les rogaron al Señor que se fuera de su entorno,
Echaron al Señor de aquel lugar, bendito sea Dios. Entonces el que fue liberado, el que había sido libertado, le rogaba al Señor que le dejara ir con él, pero el Señor, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo que no, le dijo que se fuera a su ciudad y contara a sus gente, a sus parientes, cuán grande cosa había hecho el Señor con él, cómo tenía misericordia de él. Y el versículo 20 dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho el Señor Jesús con él. Y todos se maravillaban, o sea que él seguía predicando. El propósito del Señor ahí era salvar ese que iba a seguir predicando la palabra del Señor. Aquella gente llegó la salvación, llegó Jesús, pero ellos se centraron más en la pérdida que tuvieron de los cerdos que en recibir la salvación, bendito sea Dios. Pero, ¿qué hizo el Señor? Libertó al endemoniado gadareno. Yo me imagino que no solamente, él quizá era de por ahí mismo, no solamente a sus parientes, a sus familiares, él le llevó el mensaje de salvación, sino a todos aquellos también que vieron lo que sucedió con los cerdos. Y él siguió llevando el mensaje de salvación. Bendito sea Dios. Aquí en el libro de los Hechos conocemos ya esa historia, y es de esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y bueno, los encargados, los amos de ella, dice la palabra, que obtenían grandes ganancias a través de ella, porque si la persona iban a consultarle, tenían que pagar, y ella le adivinaba el futuro, como dicen, le adivinaban las cosas. Pero llegó un momento, dice que día tras día, Pablo y Sila, cuando iban al momento de la oración, esa muchacha decía, adivinaba, decía, estos son los siervos del Dios Altísimo. Decía la verdad, pero esto le molestó a Pablo y reprendió el demonio. ¿Y qué sucedió? Tocó los intereses de los amos de ellas. Dice, gloria a Dios, que ellos se incomodaron, bendito sea Dios. ¿Y qué sucedió? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, viendo los amos que había salido de la esperanza de ganancia de ellos, prendieron a Pablo y a Sila y lo golpearon, lo acusaron, gloria a Dios, con los alguaciles, con las autoridades de aquel tiempo. Ahí es donde está esta historia, que Pablo y Sila caen presos. Vamos a resumirla. Entonces ahí es donde ellos cantaban alabanza y se glorificó el Señor. ¿Y cuál era el propósito que tenía Dios ahí en ese momento? Salvar al carcelero con su familia. En el versículo 30 dice que él le dijo, ellos les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí sabemos esa historia. Entonces era necesario que todo esto aconteciera. La muchacha fue liberada de este demonio, pero el carcelero y su familia fueron salvos. Y el Señor se glorificó ahí en esa cárcel y lo liberó. O sea que cada cosa que acontece en nuestras vidas, a veces en el momento no lo entendemos, pero después que pasan las cosas, lo vamos a entender. El Señor liberó ese endemoniado gadareno. Ese es el propósito con que el Señor fuera ahí. Tenía que acontecer eso de los cerdos para que la gente creyera en el Señor Jesucristo. El Señor quería salvar al carcelero, y todos los presos que estaban ahí escuchaban las alabanzas y tuvieron salvación. ¿Qué permitió el Señor? Que cayeran presos. Y quería liberar también a esa joven que estaba atada y fue liberada, bendito sea Dios. Ellos cayeron presos y llevaron el mensaje de salvación a ese carcelero, bendito sea Dios. O sea que no importa la circunstancia, no importa la situación que esté pasando en nuestras vidas, en el momento no la vamos a entender, pero llegará el momento en que cuando acontezca y el Señor haga lo que vas a hacer, entonces vamos a entender. Así que sigamos con paciencia, esperando en Dios y dejando que Él haga su voluntad en nosotros. Así que hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima.